En el principio de todas las cosas la Madre Tierra, Gea, surgió del caos y dio a luz a su hijo Urano mientras dormía. Contemplándola tiernamente desde las montañas, él dejó caer sobre ella una fértil lluvia que penetró en sus hendiduras secretas, y le hizo producir hierba, flores y árboles, con las bestias y las aves propias para cada planta. Esta misma lluvia hizo fluir los ríos, y así se crearon los lagos y los mares. Sus primeros hijos de forma semihumana fueron los gigantes de 100 manos llamados Briareo, Giges y Coto. Después aparecieron los 3 cíclopes salvajes de un solo ojo, constructores de gigantescos muros y maestros herreros, Brontes, Estéropes y Arges. Urano engendró a los titanes en la madre tierra, después de haber arrojado a sus rebeldes hijos, los cíclopes, al Tártaro, un lugar tenebroso en el mundo subterráneo que está situado a la misma distancia de la tierra como la que hay entre la tierra y el firmamento. En venganza, la madre tierra persuadió a los titanes para atacar a su padre. Así lo hicieron, dirigidos por Cronos, el menor de los 7, a quien ella armó con una hoz de pedernal. Sorprendieron a Urano mientras dormía y fue con esta hoz de pedernal que el despiadado Crono lo castró, sujetando sus órganos genitales con la mano izquierda y lanzándolos al mar después. Dicho hecho causó el nacimiento de la diosa del amor, la belleza y la lujuria, Afrodita. Urano, al ver lo ocurrido consigo, maldijo a Cronos con la profecía que sería derrocado por sus hijos, tras que el titán tomara el cargo como rey de toda la creación misma. Cronos se casó con su hermana Rea y cuando ambos se entregaron, comenzó la paranoia del titán. Cada año nacía un hijo que el mismo Cronos devoró. Primero a Hestia, luego a Deméter y a Hera, luego a Hades, y luego a Poseidón. Rea estaba furiosa. Dio a luz a Zeus, su tercer hijo, en plena noche. Rea, con tal de salvarlo, lo entregó a Gea, ésta se lo llevó a Dicto, en la isla de Creta, y lo escondió en la cueva de Dicte, en el monte Egeo. La madre tierra lo dejó allí para que fuera criado por Adrastea, una ninfa del fresno, y su hermana Io, ambas hijas de Meliseo, y por la diosa cabra Amaltea. Se alimentaba de miel, y bebía la leche de Amaltea. Zeus llegó a la edad viril entre los pastores de Ida, ocupando otra cueva. Luego fue en busca de la titán de Metis, que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo visitó a su madre, Rea, y le pidió que le nombrara copero de Cronos. Rea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza. Le proporcionó la pócima emética que Metis le había encargado mezclar en el aguamiel de Cronos. Después de tomar un buen trago, Cronos vomitó a sus hermanos y hermanas mayores. Salieron ilesos, y en agradecimiento le pidieron que los encabezara en una guerra contra los titanes. La guerra duró 10 años, pero por fin la madre tierra profetizó la victoria para su hijo Zeus si éste tomaba por aliados a los que Cronos había confinado al Tártaro. Así pues, Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la carcelera del Tártaro, la mató, tomó sus llaves y después de haber liberado a los cíclopes y a los gigantes de las 100 manos, los fortaleció con comida y bebida divinas. Como consecuencias de este acto, los cíclopes le entregaron a los dioses sus armas divinas, el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el yelmo de Hades. Tras ello, los dioses derrotaron a los titanes, obteniendo el dominio del mundo. Zeus tomó el dominio de los cielos y el trueno, gobernante del Olimpo Poseidón, tomó el dominio de los mares y agitador de la tierra, entre otros títulos Hades, se volvió el dios del inframundo, el encargado de asegurar la vida después de la muerte. Deméter, se convirtió en la diosa de la fertilidad, la agricultura, el pan y la cosecha. Hera, diosa del matrimonio, las mujeres, el cielo y las estrellas y Hestia, en la diosa del hogar y la familia, siendo la mayor de los olímpicos. Zeus y Hera se casaron, diversas fueron sus interpretaciones, pero ambos producto de su matrimonio engendraron a varios dioses: Ares, dios de la guerra, la violencia, la confusión y la ira. Hefesto, dios del fuego, las fraguas, los volcanes, los artesanos, los herreros y la metalurgia. Y Hebe, diosa de la juventud. Dicho matrimonio, así como momentos felices, tuvo sus momentos oscuros, puesto que Zeus no era precisamente el más fiel de los esposos, era capaz de tirarse todo lo que caminase o no. Con Deméter tuvo a Perséfone, diosa de la primavera, esposa de Hades, tras que su padre la regalara a su hermano, lo que causó el comienzo de las estaciones. Con la titánide Leto, titánide de la maternidad, tuvo a Apolo, dios de las artes, medicina y rebaños y Artemisa, diosa de la caza, las doncellas y los animales salvajes. Con Maya, una pléyade, tuvo a Hermes, dios mensajero. Con la que le ayudó a derrotar a su padre Cronos, Metis, tuvo a Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra, la estrategia, la artesanía y la civilización. Y con la mortal Semele, al dios del vino, Dionisio.
Todos ellos, hijos divinos de Zeus, integrantes, con excepción de Hebe, del Consejo Olímpico, un consejo formado por 12 dioses, los cuales definían varias situaciones, castigos y actuación sobre el mundo humano. Zeus, también tuvo numerosos hijos semidioses, Heracles, llamado Hércules en Roma, Perseo, Minos, Radamantis, Helena, Pollux, Eaco, Acas, dentro de los más conocidos. Todos ellos, incluidos los dioses, fueron perseguidos debido a la furia incontrolable de Hera al ser engañada. Muchas veces sus madres no vivieron para verlos convertirse en los héroes que los mitos celebraron de ellos, salvando Eaco, Minos y Radamantis, quienes se volvieron los jueces del inframundo, quienes juzgan las almas para determinar castigo o descanso eterno, y Hércules, convertido en dios, y aquellos que están en el Olimpo, morada de los dioses, el resto, murieron como mortales, siendo recordados por los siglos a través de los mitos. Los dioses gobernaron en su máximo apogeo con las civilizaciones de Grecia y Roma, el primero un país conformado por múltiples ciudades-estado, cada quien con su rey, su rasgo cultural distintivo y los numerosos héroes y seres famosos en diversas ramas de la civilización humana que dieron a la luz. Luego fue Roma, nacida de los hermanos Rómulo y Remo, descendientes de Eneas, héroe troyano de la guerra de Troya, ciudad la cual con el tiempo se volvió una república y posteriormente un gran imperio, que duró siglos hasta su caída, ya que hasta el más grande de los grandes, puede caer. Cuando Roma se dividió en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente, en el Olimpo, un mundo que vive presente en el mundo humano, pero oculto a sus ojos por ser la morada de los dioses, el mundo donde ellos gobiernan, lejos de las acciones humanas, debido a las leyes del rey Zeus, tras bastantes problemas entre los dioses y los mortales, se vivieron tiempos difíciles, debido a la falta de las creencias humanas, sus ofrendas, sacrificios de animales hacia ellos, así como también su falta de contacto para calmar sus placeres carnales, muchos perdieron poder. Zeus, que en Roma fue llamado Júpiter, se mantuvo junto a sus hermanos, pero de los demás, ellos fueron los más afectados. Helios, el sol, y Pan, la naturaleza, se desvanecieron. Gaia, la madre tierra, cansada de tanto abuso y despreocupación, además de falta de castigo a los humanos por sus acciones sobre la misma tierra que habitaban, junto a Tártaro, engendró un monstruo terrorífico, Tifón o Tifón. Su fuerza era como la de un buey y tenía 100 cabezas de serpiente con lenguas negras y ojos de fuego que brotaban de sus hombros. Todas sus cabezas tenían sus propias voces, produciendo indescriptibles sonidos. Una podía hablar el lenguaje de los dioses, mientras otras podían mugir como un toro, rugir como un león, otras ladrar como una jauría de sabuesos o hacer extraños sonidos siseantes. Los ruidos eran aterradores y con ellos Tifón pretendía acabar con el mundo. Zeus, al ver esto, reunió a los dioses y decidió detener esto, pues a pesar de que las deidades cometieran atrocidades, como los humanos, no eran seres perfectos, así fueron creados, y pelearían. Dicha batalla sacudió la tierra de los humanos, terremotos, tsunamis, huracanes, la batalla sacudió la tierra. Pero Tifón no era alguien sencillo de vencer, todos atacaron, amparados por la estrategia de Atenea, la fuerza y agresividad de Ares, la tenacidad de Artemisa, la resiliencia de Apolo y Hefesto que curaban las heridas y arreglaban las armas usadas, todos y cada uno de los dioses pelearon. Pero dicha resistencia fue inútil, las cabezas de serpientes del monstruo rodearon a Apolo y Artemisa decapitándolos, Hermes fue partido a la mitad por las alas del ser, Atenea fue tomada por la cabeza y asesinada por las manos del monstruo, Hefesto fue calcinado en un mar de llamas venenosas creado por el ser, Deméter fue afectada por el veneno al ser mordida por una de las serpientes, Eros, dios del amor y la atracción sexual, se interpuso salvando a su madre Afrodita, perdiendo su corazón. Afrodita debido al shock no vio venir varias cabezas de serpientes y fue desmembrada y asesinada. Ares, a pesar de perder un brazo tratando de salvar a su amante, fue atravesado por su propia lanza. Los demás dioses trataron de ayudar, pero Zeus recibió heridas considerables, Tifón le arrancó sus tendones pero Hermes antes de morir los recuperó, esto hizo que Zeus entrase en cólera, hizo temblar los cimientos del Olimpo. Sus rayos y el fuego del monstruo causaron tal estrépito en la tierra, en los mares y en el cielo, que todos quienes supieran de él sintieron miedo. Hades lanzó su oscuridad y Poseidón las aguas del mar, Hestia el fuego griego, una llama color verde que arde con fuerza y no puede ser apagado. Dichos esfuerzos lograron debilitar demasiado al monstruo, que fue condenado a ser encarcelado al Tártaro, el lugar más profundo y oscuro del inframundo, es descrito como un pozo oscuro y frío, cubierto por 3 capas de noche que rodean un muro de bronce tras el cual está el Tártaro.
Los dioses quedaron sumamente debilitados: Dionisio, Hera, Hestia, Zeus, Poseidón, Hebe, Anfitrite, Heracles, Hipnos, Morfeo, Perséfone, Thanatos, Fantasos, y Kelos y Oneiros. Ellos quedaron severamente dañados y no estarían de regreso por reformarse en mucho, pero mucho tiempo. Solo 4 seres vieron todo: las Moiras, también conocidas como las hermanas que rigen el destino, y Caos, el primordial de la creación. Caos sabía que el tiempo de los dioses terminó, y que ellos se reformarían para regresar en unos milenios, pero ella tenía otros planes. Al ser un ser omnipotente, logró ver el futuro, por lo que decidió tomar acción, los unió a todos y los condenó a renacer en un mismo ser, cuando el mundo necesite a los dioses, tomando también la esencia de aquel que mortal que enamoró a 2 diosas. Uno pensaría que ese sería el final de todo, pero no fue así. Sin los dioses fue el turno de la humanidad avanzar por sí misma. Los dioses del Olimpo fueron olvidados y quedaron rebajados a simples cuentos de eras pasadas, mitos y leyendas, viviendo en el folclore de los pueblos, manteniendo las enseñanzas que transmitían. Otros credos tomaron su lugar: dioses traídos de otras tierras reemplazaron a los que una vez habitaron allí. Pero todos ellos eran fantasía. La humanidad prefirió prosperar, avanzar, creer en un solo Dios, o eso intentó, pues en varias partes del mundo muchas religiones y culturas mantuvieron la multitud de dioses. Nuevas naciones aparecieron en el mapa, quitando a las viejas de la misma, dejándolas como un simple recuerdo, así durante más de 4 milenios. Un total de 210 naciones estuvieron en el mapa al final de los tiempos. En varios milenios, la humanidad prosperó tecnológicamente. La era tecnológica permitió avanzar en 3 siglos, lo que la humanidad pudo en 2 milenios. La tecnología permitió producir más, alimentar a más gente, repoblar bosques, predecir accidentes climáticos y terrestres, pero también tuvo su lado oscuro. Nuevas armas azotaron el mundo: de lanzar una flecha desde 100 metros de distancia matando a una persona, a presionar un botón a más de 4.000 kilómetros de distancia y borrar una ciudad de 2.500.000 de habitantes en solo unos minutos. La avaricia, el deseo de poder, el pensamiento supremacista, llevaron al mundo a 2 guerras mundiales, y en temor a una posible tercera, las naciones se prepararon para ella, pues los amantes de la paz crean armas para la guerra. Un científico, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, dijo: no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Y así tras más de 150 años de paz, lo inevitable llegó: la Tercera Guerra Mundial estalló, los soldados y armas fueron desplegadas en los campos de pelea, y cuando no hubo más opción las armas de destrucción masiva asolaron el mundo. Las grandes ciudades, habitadas por millones de personas, se desvanecieron. Nadie ganó la guerra, más que la muerte y la desolación. Pero las armas de destrucción masiva tuvieron un costo: la Tierra sufrió las consecuencias. Las armas tenían radiación, la cual se elevó a la atmósfera, alterando el aire y el oxígeno esencial para la vida. Un proceso de extinción masiva se dio y muchas plantas y animales se fueron, otros mutaron para sobrevivir y se adaptaron. La atmósfera se volvió aún más caliente, lo que derritió los hielos acumulados en los polos, provocando que el mar suba y las tierras perdieran superficie. Islas enteras fueron tragadas en el olvido, muchos países dejaron de existir, y por si fuera poco, el Sol del sistema planetario al que pertenece el planeta realizó una erupción de radiación que cuando llegó el planeta causó un apagón, reduciendo a la edad antigua a la humanidad que aún sobrevivía. El mapa se modificó y lo que una vez fue un planeta con el 30% de tierras emergidas, se volvió un planeta con un 18%. La humanidad pasó de tener casi 10.000 millones de cabezas, pasó a tener nada más que 1 millón, fue forzada a empezar de nuevo, y todo rastro de aquella era se olvidó, como un amargo recuerdo que era mejor dejar atrás en lugar de aprender, pues quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Con el tiempo, humanidad logró recuperar algo, regresando a una era de calma y prosperidad. Los primeros reinos volvieron a florecer, pero la guerra regresó como parte de la propia naturaleza humana, y algo que nadie esperaba pasó: un asteroide cayó de los cielos. Dicho asteroide se volvió un árbol, al que llamaron Xingu, un árbol adorado como un dios por los humanos, y cada 1000 años este producía una fruta, la cual por tradición, las personas no podían tomarla. Sin embargo, una princesa de un mundo lejano, llegó, Kaguya Otsutsuki. Al ver a los humanos, estuvo decidida a buscar la paz y ayudar a dejar atrás el odio, el resentimiento y empezar a enseñar un camino de entendimiento y comprensión. Pero la terquedad humana no era un enemigo fácil de vencer. Decidida a traer la paz y acabar con la guerra, decidió violar la prohibición y consumir el fruto del árbol sagrado. Al hacerlo,
Kaguya adquirió un inmenso poder, el suficiente para realizar su objetivo propuesto, siendo considerada como una diosa y por otros como un demonio. Se enamoró de un ser humano que la traicionó por poder y para salvar sus tierras estando embarazada, lo que empezó a corromper a la mujer. De su embarazo nacerían Agoromo Otsutsuki y Amura Otsutsuki, los primeros seres en usar el chakra, pero la corrupción de ella produjo el deseo de la mujer de volver a tomar el chakra que se le fue otorgado a ellos, lo que llevó a fusionarse, por medios desconocidos, con Shinju, creando la bestia de 10 colas. La furiosa bestia arrasó con todas las tierras, hasta que los hijos de Kaguya lo derrotaron y sellaron, convirtiéndose en los primeros Jinchuriki. Agoromo decidió enseñar a la humanidad los conceptos del chakra, llegando a ser venerado y conocido como el sabio de los 6 caminos en un intento por hacer que las personas se conectasen entre sí utilizando el chakra, en vez de usarlo como un arma, tal y como Kaguya había hecho. Agoromo también dividió al Shinju en 9 seres, las bestias con cola, las cuales fueron repartidas por todo el mundo. Pero al igual que muchos, olvidaron la esencia humana en sí, sin dioses verdaderos que los guíen, sin héroes que enmarquen sus acciones, la humanidad usó el chakra para fines opuestos con lo que se les entregó. Agoromo mismo lo sufrió, tras tener 2 hijos, y al tratar de elegir un sucesor pidió su opinión de cómo llegar a la paz, lo que causó un bucle infinito de peleas entre 2 hermanos, que tras su muerte empezaron a transmigrar y seguir peleando por el ideal que mantenían para lograr la paz. Uno sostuvo que era necesario el miedo y el orden, mientras que el otro, el amor y la comprensión, siendo el último el elegido por el sabio, comenzando la pelea eterna de Asura Otsutsuki e Indra Otsutsuki. Con el tiempo, las aldeas shinobi se formaron, varios shinobis de renombre aparecieron en el mapa, como Madara Uchiha, Hashirama Senju, pero en su deseo y hambre de poder, buscaron a los bijus, a quienes vieron como armas, o métodos para llegar a la paz, además de olvidar quién los creó y su función en el mundo. Hashirama y Madara como transmigrantes de Indra y Asura pelearon usando a las bestias con cola, para demostrar su punto, prevaleciendo el Senju sobre el Uchiha. Hashirama, al ver el poder de las bestias, decidió sellarlas y volver a sus portadores en Jinchuriki, repartiéndolas entre las aldeas para evitar la guerra y mantener el equilibrio, pero no fue así. Esto llevó a 3 guerras por poder entre los humanos, el hambre por los Jinchurikis y el deseo de mostrar qué aldea era la superior, pensamientos que terminaron con la destrucción de Uzushigakure no Sato, la aldea oculta del remolino, condenaron el mundo otra vez a la destrucción y la desolación, el chakra reemplazó la tecnología del pasado en la guerra. Caos, primordial de la creación, al ver todo, supo que era hora, vio a un pelirrubio afeminado salvando a una pelirroja de ser raptada, por lo que decidió qué hacer, bendijo su amor naciente, y preparó al fruto del mismo para ser el nuevo dios que regiría el mundo desde el Olimpo, ubicado tras milenios de estar desaparecido, en las ruinas de Uzushigakure no Sato, mientras los dioses sobrevivientes, terminaban de sanar. En otro lugar, el monte Myoboku es una tierra rica y hermosa, donde viven toda clase de sapos destinados a la convocatoria. Es un lugar con mucha vegetación y posee plantas gigantescas, grandes estatuas de sapos de piedra y montañas altas y puntiagudas. Solamente aquellos que tengan un contrato con los sapos pueden llegar a través de una invocación inversa, mediante el cual un sapo llama al usuario, pueden entrar. Allí un peliblanco entraba por ser llamado debido a una profecía que iba a ser dictada. Fin del cap.